Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a estar hablando sobre un tema que es muy importante para nosotros los fotógrafos, que guarda una relación directa con la luz. Como ya sabemos, la luz es nuestra materia prima y estoy hablando ni más ni menos que de la ley inversa del cuadrado o de la ley del cuadrado inverso de la distancia. Se puede decir de las dos maneras y aunque suene muy complicado porque la verdad es que nos lleva a nuestros peores momentos frente a la matemática, por lo menos eso es lo que yo imaginaba. Es una ley que es bastante sencilla de entender, no tiene una complicación, así que lo que vamos a hacer hoy es entender finalmente qué es lo que enuncia, qué es lo que dice esta ley. Y sin nada más que agregar, empecemos con el video y nos olvidamos completamente del hackeo, del ransomware, de todo lo que pasó la semana pasada. Fue la semana pasada. Obviamente no recuperé nada, pero quiero agradecer a toda la gente que, la verdad, estos últimos días, un montón de gente que estuvo, algunos preocupados porque les había pasado lo mismo, otros diciéndome, a Rubén Gabelli le pasó lo mismo, a tal le pasó lo mismo, a mí. Bueno, quiero agradecer toda esa información porque me la pasé viendo videos que, si bien no me resolvieron el problema, me dieron cierta tranquilidad, así que muchísimas gracias y gracias también a la gente que se fue sumando al canal porque hace unos días llegamos a ser 5.000 personas que cada tanto miramos los videos que hago y si estás viendo este video y no te suscribiste y más o menos te resulta interesante lo que hago, suscríbete. Ahora sí, empezamos con el video. Bien, ley inversa del cuadrado. Voy a explicarla en detalle, pero de una manera relativamente sencilla, porque lo que quiero es que cuando terminemos de ver este video, digamos, entiendo perfectamente cómo funciona la ley inversa del cuadrado. Por lo menos voy a dar mi mayor esfuerzo para que eso suceda. Lo primero que tenemos que saber es que esta ley hace referencia a cualquier fenómeno físico ondulatorio, del tipo ondulatorio como es la energía electromagnética, por lo tanto, lo es la luz, donde la intensidad de esta onda se va perdiendo de una manera en particular en relación a la distancia que tengamos desde el punto de donde se emite esa onda. Parece medio chino, pero bueno, es acá donde entra en juego la variable esta del cuadrado de la distancia. Es por eso que me parece importante explicar, además de qué enuncia precisamente la ley, qué usos le vamos a dar nosotros, cómo influye en nuestro trabajo y a su vez cómo repercute, qué es lo que va a modificar en la luz cuando nosotros apliquemos los conceptos que sepamos de esta ley. Bien, a nosotros lo que nos va a interesar entender cómo funciona es la luz. El resto de las ondas, la verdad, se va a comportar de igual manera, pero es algo que no nos interesa. Y como estamos hablando de luz, esto vale lo mismo tanto para luz continua como para flash, porque las dos son luz. Para nosotros, todo lo que guarde relación con la luz es muy importante a la hora de hacer una foto. Tanto su dirección, la potencia de esa fuente de luz, la dureza, el color o la temperatura color que tenga esa luz y la caída de la luz. Todos esos son factores muy importantes que estamos todo el tiempo controlando en el caso que controlemos la luz. Y acá es donde aparece la ley inversa del cuadrado, que nos va a relacionar la intensidad de la luz y la caída de la luz en función de la distancia que tengamos entre la fuente de luz y el objeto o sujeto que vayamos a fotografiar. Sí, y ya sé que la dureza de la luz también se va a ver alterada por la distancia que haya entre la fuente de luz y el sujeto, pero eso es otro tema, no tiene que ver directamente con la ley inversa del cuadrado y lo vamos a ver en todo caso en otro momento. Bien, y hablé un montón y pareciera que no dije nada relevante al respecto de esta ley. Por lo que si estamos hablando de la ley inversa del cuadrado, existe una fórmula y la tiene y dice que la intensidad de la luz es igual a la inversa de la distancia al cuadrado, de la distancia que tengamos entre la fuente que emite la luz y el sujeto u objeto que vayamos a fotografiar. Lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que andar con la calculadora encima y no tenemos que andar haciendo cuentas, para nada. Esto se va a manejar después de forma intuitiva, pero conscientes de qué es lo que vamos a estar haciendo. Porque lo que suele pasar cuando no conocemos o no aplicamos bien esta ley es que parece que la luz hace lo que quiere y en realidad la luz hace lo que nosotros
le dejamos hacer. Bueno, creo que más o menos eso. Como esta ley nos va a estar explicando en cómo se difunde, cómo viaja la luz a través del espacio, es importante que el gráfico que vamos a ver ahora lo entendamos que está en el espacio y no que es algo plano. Entonces bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar una fuente de luz, si no, nada de esto tendría sentido. Y vamos a trazar una serie de líneas a la misma distancia una de otras, y obviamente la primera a la misma distancia de la fuente de luz, para ir analizando qué es lo que pasa en cada punto. Imaginemos que cada línea está a 1 metro de distancia de la otra para simplificar los cálculos. Y algo muy importante, yo el resultado también lo voy a estar expresando en un porcentaje. ¿Por qué? Porque esto es una relación y eso es muy importante. No significa que tengamos que hacer la cuenta, sino que recordando más o menos la relación que va a haber, ya está, vamos a tener esto súper resuelto. Entonces, volvamos. Si yo tomo la medición en el primer punto, es decir, a 1 metro, un fotómetro me va a dar un valor X, al cual vamos a tener en cuenta como el 100% de la luz. A ese punto le va a llegar el 100% de la luz. Si yo me corro otro metro hacia atrás, o sea, voy a estar duplicando la distancia, a ese punto le va a estar llegando el 25% de la luz. 4 veces menos, o sea, se pierde el 75% de la luz que llegaba al punto anterior. Si yo me desplazo otro metro hacia atrás, voy a estar viendo que me llega un 11% de la luz. Y así, a medida que me voy alejando de esta fuente de luz de a 1 metro, me va a llegar efectivamente cada vez menos luz, pero proporcionalmente el cambio de la intensidad de la luz no es tan drástico como al principio. Entonces, cuestiones claves que podemos deducir de observar este gráfico sencillo. El primer punto clave, importantísimo, y además es lo primero que uno asocia con la ley inversa del cuadrado, que es la intensidad, el cómo influye la distancia que tengamos en la intensidad de la luz. Y nos damos cuenta perfectamente que perdemos el 75% de la luz cuando duplicamos la distancia entre nuestra fuente y el sujeto que vayamos a fotografiar. Y eso es muy importante porque intuitivamente, cuando uno empieza a manejar luces, siente que al duplicar la distancia va a estar recibiendo la mitad de la luz. Y no, nada que ver, va a estar recibiendo la 1/4 parte de la luz. Eso es muy importante en un montón de situaciones que nos vamos a encontrar a la hora de iluminar una escena o un set o lo que fuere. Y el segundo punto es la caída de la luz, y esto lo vamos a ver perfectamente cuando miramos la parte final del gráfico, en el punto 7, 8, 9, 10, que si bien la intensidad de la luz disminuye, pero va disminuyendo en una proporción muy baja. Prácticamente es nada la diferencia de luz que vamos a tener cuando estamos en el punto 9 y 10 u 8 y 9. Entonces acá aparece la parte importante, lo que nos interesa a nosotros como fotógrafos. ¿Qué usos y qué aplicaciones le vamos a dar a esta ley de forma mental, rápida, sin hacer cálculos? Y todas tienen el mismo concepto, la relación de distancia entre la fuente de luz y lo que vayamos a iluminar. La primera es la ubicación de lo que querramos fotografiar en relación a la intensidad que querramos de la fuente de luz. Si tenemos una fuente de luz que no es variable o que justo está a máxima potencia, podemos incrementar esa potencia reduciendo la distancia. Y no solamente hablo de una luz artificial, también puede ser una luz de ventana. La luz natural en estas circunstancias entra por una ventana, se puede modificar acercándonos o alejándonos, vamos a estar modificando la intensidad. Otro punto es poder controlar la luz que llega a distintos elementos, por ejemplo la relación sujeto-fondo. Por ejemplo, si nosotros la distancia entre la fuente de luz y el sujeto la mantenemos, pero todo eso lo trasladamos hacia adelante, alejándonos del fondo, lo que vamos a lograr es que el fondo se oscurezca, incluso que quede tan subexpuesto que pueda parecer un fondo gris oscuro o negro, aunque realmente haya sido mucho más claro. Y lo mismo al revés, si acercamos todo al fondo se va a ver mucho más claro. Otra aplicación importante es en la distribución de más de un sujeto en una escena. Supongamos que yo tengo una sola fuente de luz y tengo más de un sujeto a iluminar. Lo que tengo que hacer, si esos sujetos por alguna razón no pueden estar en el mismo plano, es alejar la fuente de luz lo suficiente, y obviamente voy a necesitar más potencia, pero si yo alejo esa fuente de luz lo suficiente como para que la distancia relativa entre el primer sujeto y el último sea prácticamente despreciable en función de la distancia que voy a tener entre la fuente de luz
y el primer sujeto, voy a lograr una iluminación homogénea en todo ese grupo de personas u objetos. A esto hace referencia la caída de la luz. Cuando el primer punto de mi escena y el último están iluminados de una forma pareja o similar, podemos decir que en esa escena la caída de la luz era homogénea. Y por último, tener entendida y saber manejar más o menos bien esta ley me va a permitir armar esquemas de luces con más facilidad. Si yo tengo que usar distintas fuentes de luz, acercar, alejar, poner luces de contra, entender bien el tema de distancias y caída de luz va a hacer que nuestra imagen, o por lo menos lo que nosotros queremos lograr mentalmente, lo podamos plasmar de una manera mucho más directa y rápida, sin tanta prueba y error. Como ya dije, esto aplica exactamente lo mismo para luz continua que para flash. Desde ya que si trabajamos con luz continua, vamos a estar viendo lo que ocurre antes de tomar las fotos. Y si trabajamos con flash, bueno, va a llevar un proceso tal vez un poquito más largo hasta que conozcamos mejor nuestros equipos, el ambiente. El rebote de la luz es algo muy importante a tener en cuenta porque por más que estemos en una habitación relativamente grande, si las paredes y el techo y el piso son blancos, vamos a tener mucho rebote y mucha luz que tal vez no estamos considerando porque lo pensamos como fuente de luz aislada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, y como para redondear, me acuerdo cuando yo iba al colegio, me gustaba siempre recuadrar algo que era clave. Si tenía que estudiar para un examen, decía, estudio esto y me va a aclarar mucho más el panorama. Acá la frase que va a aclarar el panorama es: al duplicar la distancia entre la fuente de luz y el sujeto, voy a estar perdiendo el 75% de la luz. Así que razonando esto, vamos a tener ya el conocimiento que necesitamos de la ley inversa del cuadrado. Y ahora sí, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Espero que se haya entendido, espero que haya sido útil. La verdad que es un tema que a veces explicarlo parece que uno va a explicar algo que tiene una complejidad extrema, pero no es tan así y es sencillo de entender. La verdad que dentro de todo se entiende fácil. Espero que mi explicación haya sido interesante. Gracias de nuevo, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, hagan backups. Esto lo voy a decir, de ahora más lo voy a decir en todos los videos. Hagan backups y si hiciste un backup, suscríbete a mi canal. Y si no lo hiciste, hace backup y después suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.